Bueno, entonces ya tienen en el campus sus notas de la primera entrega del trabajo de aplicación, ¿sí? Esta vez la retroalimentación fue diferente. Les he dejado a la persona que se encarga de subir los trabajos por cada equipo unas notas de voz. ¿Alcanzaron a ver las notas de voz, a escuchar las notas de voz con las correcciones y las observaciones del trabajo? Profe, en mi caso me sale la nota, 4, pero no tengo ni comentarios ni veo audios. Me sale que Ok, los demás revisaron bien y les aparecen los comentarios. A mí No, sí, profe, Algunos a mí no me sí. parece. yo sí. Profe, Ok, a mí me aparece el comentario, sí. pero notas de voz todavía no. Notas de voz todavía no. Entonces les voy a mostrar la ruta por donde consultan la nota de voz, porque ahí hay unas especificaciones claras para seguir trabajándole a su tema de aplicación. Ok, entonces espérenme un segundito, abro por acá en trabajos y tareas. Para que ustedes puedan ahí recibir bien la retroalimentación y no solamente les quede como una mera nota, como ahí saqué 4, pero ¿a qué se debe ese 4? ¿Sí? Sino que tengan bien su... Un segundito. Yo voy a entrar en el perfil de alguno. Listo. Entonces, permítanme, les comparto pantalla. ¿Henry está conectado? No. Voy a entrar abusivamente con el perfil de Henry. Esto va a quedar grabado. Yo le escribo a él que fungimos de Henry. Listo. Entonces, miren que cuando ustedes entran a el campus en la opción actividades, le van a dar clic a trabajos y tareas, ¿sí? Y acá les aparecen cada una de sus notas. Aquí trabajo de aplicación y comentarios, le dan clic a ver y les aparece acá el audio, ¿sí? Donde dice comentarios, archivos adjuntos, ¿ok? Y acá descargan el audio y simplemente lo reproducen. Listo. ¿Es clara la ruta para ustedes? ¿Sí? Entonces ahí la persona encargada de su grupo de subir el trabajo tiene la observación. ¿Ok? Sí, es un audio. Entonces nuevamente les explico. Espérenme un segundito, vuelvo y les comparto la pantalla. ¿Quién de alguno de ustedes fue el que subió el trabajo al campus? Sara, creo que No, para profe, yo no soy. entrar. ¿Cómo? Sara, Sara No, Galeano. no soy. Sí, ¿Tú no no? soy una líder. No. Profe, yo lo subí. Si quiere se Oh, mete ahí en la cuenta. Esteban, listo. Entonces voy a fungir de Esteban, listo. Vale, profe, tranquila. Ok, muchas gracias. ¿Tu apellido es? Mejía, Mejía. Mejía Quintero. Entonces, Sí, señor. espérame, yo entro como tu perfil para poder explicarles bien. Listo. El listado de alumnos, Mejía. Listo, por aquí te encontré. Chicos, ¿ustedes conocen, alguno conoce a un compañero llamado Cristian?
o se ha comunicado con, con un compañero llamado Cristian? No, profe. Bueno, si alguno logra hablar con él en esta semanita, le dice por favor que me escriba o me contacte al correo. Bueno, entonces nuevamente les comparto la pantalla. Aquí estoy en el perfil de Esteban. Esteban, vamos a ver tus notas. Entramos a actividades, ¿sí? Trabajos y tareas. Y acá les aparecen cada una de las entregas que ustedes han hecho, la calificación y al frente los comentarios. Simplemente le dan clic en ver. Esta vez el trabajo de aplicación no tiene un comentario escrito, sino un audio. Ustedes les dan clic en ver y acá les aparecen comentarios, un archivo. Simplemente lo descargan y lo abren. Inmediatamente les reproduce la nota de voz que les he dejado. Listo. ¿Ok? ¿Ya es más clara la ruta para ustedes? Sí. Listo. Entonces, en el comentario, en la nota de voz, les dejo muy claro en qué hay que profundizar más, o que está muy bien, o que hay que trabajar más. Listo. Lina. ¿Ok? ¿Es más claro, Lina, para ti? Quien se haya encargado de subir, quien sea el encargado en su rol de subir los trabajos al campus, pregúntenles, porfa, sobre los comentarios que les he dejado. Incluso se pueden compartir el audio para que sigan trabajando en este entregable del trabajo de aplicación. Básicamente, en general, hubo muy buenos trabajos hasta ahora. Volvemos a insistir en el tema de las normas APA porque este primer trabajo tiene mucha parte de contextualización. Tomaron referencias de otras páginas, de autores, en la contextualización de país, en la contextualización legal, del reto, ¿sí? Entonces, citen bien y organicen bien sus trabajos con las normas APA. Lo segundo que se revisó en el entregable era que ustedes, entonces lo primero era que hicieran un contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente del objetivo número 8 que habla de empleo digno y desarrollo económico, que hicieran un contexto ya del reto propiamente que cada equipo eligió, si fue el tema de migración, si fue el tema de seguridad y salud en el trabajo o de trabajo digno y derechos en el trabajo. Cada grupo debió haber elegido un reto. Lo otro que se observó en la entrega y se revisó es que hayan identificado un proceso de la gestión humana propiamente donde quisieran intervenir con su trabajo. Si fuera el proceso de seguridad y salud en el trabajo, el proceso de formación y desarrollo, o el proceso de inducción y de selección, cada equipo debe elegir un proceso o los procesos de gestión humana que quieran intervenir y desarrollarlos o explicarlos. Y ya por último era el desarrollo de la propuesta. ¿A través de qué medio ustedes van a llegar a las empresas para ayudarles a perfeccionar sus procesos de cara a velar por el reto que ustedes eligieron? Por ejemplo, un grupo eligió seguridad y salud en el trabajo, entonces está diseñando una página web con toda la información pertinente y respectiva alrededor de la seguridad y salud en el trabajo y cómo eso dignifica el trabajo, y tiene una serie de pautas, de recomendaciones para las empresas. La idea es que cualquier empresa que necesite información sobre cómo contratar inmigrantes, sobre cómo es el proceso, si estamos incurriendo en alguna o estamos vulnerando algún derecho de un trabajador, tengan a la mano como una especie de guía o modelo. Entonces, por eso el entregable final ya no va a ser en este trabajo escrito, aunque sería muy chévere que lo complementen y lo soporten con el trabajo escrito, pero el entregable final ya debe ser la página web o el blog. Algunos dijeron que una aplicación, no sé qué tan sencillo sea desarrollar una aplicación de aquí a 3 semanas, que sea algo que ustedes sí palpen y desarrollen. Por ejemplo, su compañero Mauricio
con su equipo ya arrancó en la construcción de la página, pues que sea algo que ustedes le entreguen a las empresas a través de la virtualidad, ¿sí? ¿Es claro el siguiente avance o el trabajo para la siguiente entrega? Profe, una pregunta. ¿Sí? Si, digamos, escogemos una página web, ¿la Ujú. página web es como si ya fuera una empresa a consultar o es donde tiene que estar toda la base teórica por la que se creó la página? Es donde debe estar toda la información, la base teórica, ¿sí? Voy a presentarles nuevamente las condiciones de la segunda entrega del trabajo de aplicación, que ya sería entonces, en la primera entrega hicimos una descripción del contexto y la propuesta. Ya la segunda entrega sería desarrollar a través de la página un modelo de buenas prácticas para las empresas. Que cualquier empresa que vaya a consultarlo diga, ah, esto es viable, esto es aplicable, esto es escalable. El modelo debe promover básicamente que la protección de los derechos de los trabajadores desde el reto o el área que ustedes escogieron, si fue migración, si fue trabajo digno, si fue seguridad y salud en el trabajo. El modelo debe tener un lenguaje sencillo, claro, entendible para todas las áreas, para cualquier área, perdón, de gestión humana de cualquier organización. Deben apoyarse de imágenes, infográficos, ilustraciones que le den como toquecito a esa página o a ese blog que ustedes van a diseñar. Y básicamente debe ser como una guía instruccional para que las personas que trabajen en la gestión humana tengan un referente de cómo velar y proteger los derechos de los trabajadores desde el reto que ustedes escogieron. Entonces, esa página finalmente va a ser un modelo para ellos. Por eso, muy chévere que tenga el contexto legal, que tenga toda esa indagación, porque imagínense cuántas empresas hoy tienen prácticas y desconocen toda esta, desconocen todos los derechos de sus empleados, desconocen los objetivos de desarrollo sostenible eh, que ha acordado el mundo, ¿sí? Desconocen cómo se promueve el trabajo digno. Entonces, digamos que ustedes van a ser un modelo y un referente para las empresas. Quiero rápidamente mostrarles un avance de un grupo presencial para que más o menos vayan teniendo una guía de, de la página web. Todavía ellos también están en construcción, están, están afilando detalles, sin embargo, ha sido una buena, puede ser un buen referente para ustedes. Denme un segundo, abro la página y se las muestro. Ok, entonces miren el trabajo que han desarrollado estos estudiantes hasta ahora. Miren, este es de unos estudiantes presenciales que tienen el mismo trabajo de aplicación que ustedes y ellos escogieron el tema de seguridad y salud en el trabajo o riesgos laborales, ¿sí? Entonces ambientan con una imagen o con imágenes la, el banner de la página. Denme un segundo que no sé por qué. Ahora sí. Dice apoyemos a los trabajadores. Ellos ya le ponen su toque, apenas está en construcción. Estos son los estudiantes que la están desarrollando. Acá explican qué es el objetivo 7 de la ONU, pusieron un videíto y hacen toda la explicación. Por acá el contexto, que fue la primera entrega, entonces dan el contexto de país y el contexto legal, ¿sí? Para más información dicen consulte acá, entonces ya entran con más detalle en la información. Ya luego el área de gestión humana relacionada con este tema de riesgos laborales,
y lo especifican, ¿sí? Y acá nos dan un esbozo del proyecto, que ya sería continuar con ese modelo y esa guía práctica para las empresas. Listo, entonces básicamente en una página web o en un blog o en una aplicación ustedes van a soportar todo su modelo. Listo. Ok, falta mucho, ¿no? Pues ya tienen la mitad del trabajo, tienen la mitad del trabajo, ya sea que ya es que elijan a través de su propuesta la página, el diseño y empiecen a darle forma a ese modelo. Pónganse en el lugar de cualquier organización que necesite implementar sus procesos de gestión humana. Buenas noches, Víctor. Entonces, que ustedes van a ser un referente para las empresas a través de esa página y de ese blog, o de ese blog o del medio que utilicen. Listo. ¿Es más claro para ustedes el siguiente entregable del trabajo de aplicación? Perfecto. Entonces, básicamente en esta primera entrega, ¿qué se evaluó? Se evaluó la consulta que hicieron de los ODS, el marco legal, el contexto de país, el reto que seleccionaron, el área de gestión humana que ustedes van a intervenir y la explicación de ello, y la propuesta final, que era definir el medio a través del cual van a entregar el modelo. Si el trabajo cumplía con todos esos requisitos, entonces más alta va a ser su calificación. Escuchen bien las notas de voz, igual si alguno va teniendo inquietudes, me lo hace saber y yo con mucho gusto estoy atenta. A veces me demoro de un día para otro para atender a sus comentarios o a sus dudas, sin embargo, estoy ahí pendiente. Listo. ¿Alguna otra inquietud frente al trabajo de aplicación? ¿No? Ok, muy bien. Pónganse las pilas, chicos, con ese trabajo. Están haciendo hasta el momento un muy buen rastreo, algunos con más oportunidades para pulir y seguir mejorando, pero ustedes hasta el momento han entregado trabajos de mucha calidad y esta no va a ser la excepción. Bueno, por otro lado, hablemos un poco del trabajo concerniente al día de hoy. ¿Cómo se sintieron en esa construcción del perfil, en la indagación y búsqueda de ese puesto de trabajo para describir el perfil? ¿Cómo les fue en la construcción de la entrevista por competencias y la simulación? Bueno, ok, los escucho. Pues, profe, la verdad, nos fue muy bien. Ujú. La verdad que cuando uno está y le hacen una entrevista, uno no cree que eso lleva mucho detrás, de que uno llega allá, pero el proceso de análisis y descripción de un cargo, qué habilidades, qué capacidades específicas, cardinales que tiene que ver con la empresa y todo tiene detrás un análisis previo con el área de recursos humanos fue bastante bueno. Entonces, la verdad nos fue muy bien. La descripción del cargo la enviamos en el formático que nos pasaste y la entrevista la hicimos pues por acá vía Zoom y ya pues, lo enviamos. Muy bacano, la verdad. Excelente, qué bueno que lograron hacer ese análisis, porque si bien muchos de ustedes no van a ser administradores humanos propiamente o a trabajar en un área de gestión humana propiamente, como administradores siempre se van a servir de la gestión humana, ¿sí? Y ahora la tendencia en las organizaciones es hacer los procesos desde la gestión de competencias, porque como lo hemos venido desarrollando en otras conversaciones, no es suficiente con tener una conversación vaga con el candidato o con analizar su personalidad. Hay que revisar específicamente qué nivel de desarrollo de las competencias tiene para desempeñar ese cargo. ¿Sí? Por eso, si pudieron observar, la entrevista está muy centrada en hechos del pasado.
¿Sí? ¿Les pasó? ¿Enfocaron sus entrevistas más en experiencias pasadas y cómo las resolvieron? Sí, sí, perdón, profe, Ujú. en nuestro caso vimos con un muy buen empresario que nos colaboró muchísimo y conocimos y aprendimos de las experiencias de él para cuando ya nosotros seamos futuros administradores de recursos humanos. Aprendimos mucho porque pues él sí se veía que él conocía o conoció muy bien las empresas donde él trabajó como gerente, como administrador. Ok, Entonces ahí es donde mira que uno tiene que ser muy sociable. Si la persona no es sociable, creo que estamos en el lugar equivocado. excelente. Y dependiendo del cargo, requerirá la competencia de interacción, de comunicación, el nivel de desarrollo de esa competencia. Entonces, no es lo Sí, mismo sí, cuando yo le total. pregunto a un posible candidato, por ejemplo, vamos a contratar un vendedor, ¿sí? Y no es lo mismo preguntarle, vení, ¿vos cómo resolverías una negociación con un posible cliente que te está pidiendo una rebaja? Si yo le hago la pregunta en futuro y le digo, ¿cómo lo resolverías? Pues posiblemente el candidato va a partir de supuestos y va a decir, ah, no, yo opino, yo pienso, a mí me parece, yo creo que lo mejor. Simplemente estamos hablando del imaginario o nos estamos quedando en un nivel de la competencia meramente en la motivación y en el conocimiento. Pero si yo hago la pregunta al revés y le digo, venga, usted en el pasado, cuando ha tenido que cerrar una negociación y el cliente le está pidiendo una rebaja, ¿qué ha hecho? ¿Cómo lo ha resuelto? ¿Cómo ha llegado a un acuerdo con ese cliente para poder cerrar el negocio? Ah, ok, ahí sí debe remitirse la persona exactamente a una situación real, a un momento específico, y si la persona lo ha vivido, les va a hablar desde su comportamiento asociado, les va a decir, ah, no, venga, es que el cliente me estaba pidiendo a mí un 15% de descuento. Yo le dije, voy a hablar primero con el área de producción y vamos a mirar si es posible. Y mañana le tengo una propuesta. El cliente me esperó, fui a hablé con el área de producción, me dijeron, máximo, hágale un descuento hasta del 12%. Volví, hablé con el cliente, le mostré las ventajas de iniciar un proceso con nosotros, de arrancar por ahí, les dije que entre más grande fuera el pedido, más iba a notarse ese descuento y finalmente firmamos la negociación con un 12%. Fue ventajoso para ellos y para nosotros. Ah, ok. Eso les dice a ustedes que esa persona ya ha desarrollado la competencia de qué? De, por ejemplo, de negociación, exacto, Oscar. Ya esa persona se ha enfrentado a situaciones que le han obligado a desarrollar habilidades en torno a la negociación. Mientras que si preguntamos por el futuro, ¿usted cómo lo resolvería? Exacto, ¿usted cómo lo resolvería? Simplemente estaríamos partiendo de supuestos. O una persona que te diga, no, pues yo la verdad nunca me he enfrentado a un cierre de un negocio, pero supongo que lo haría de esta manera. Si te da una buena respuesta, te dice, bueno, esta persona tiene recursos y tiene un potencial por desarrollar, pero si tú necesitas que ya la competencia esté desarrollada, pues no sería tan apto ese candidato, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo la diferencia entre una selección convencional a una selección específicamente por competencias. Ustedes cuando sean administradores y desde ya que porque ustedes ejercen la mayoría, tengan ese nivel de análisis a la hora de servirse de la gestión humana o de participar de un proceso de selección, porque en muchos momentos de su carrera y de su vida profesional también les va a tocar entrevistar a personas, ¿sí? Exacto, se puede evidenciar la capacidad de persuasión, el nivel de desarrollo de esa competencia de persuasión, excelente. Entonces, ya vamos hablando en un lenguaje más estratégico
de la gestión humana. Y como veíamos al principio en el documento de Ulrich, desde esos pequeños procesos vamos generando valor a la organización y no se vuelve una gestión humana meramente operativa o transaccional. Ujú. ¿Qué más quisieran agregar con base en este trabajo? ¿Qué descubrimientos tuvieron, aprendizajes? Profe, yo aporto. Sí. La persona que nosotros le hicimos la entrevista, a pesar de que su trabajo es día a día y tiene el conocimiento sobre lo que hace, no se le hace tan fácil, eh, no es tan fácil manifestar lo que uno hace de una forma muy extensa, sino que uno se delimita al cargo con muy poquitas cosas. La persona que nosotros teníamos era alguien de sistemas y él decía que él llegaba hasta cierto ámbito, pues que él hacía reparaciones, actualizaciones de software, ¿cierto? Pero mira que es una competencia que tiene mucho por demostrar. Es un computador y un computador puede manejar muchas cosas. Y él nos decía que se limitaba solamente a hacer unas cosas y que se veía como embalado en algún proceso que tenía que buscar apoyo con terceros, reparaciones de otras cosas. Entonces mira que uno siendo un profesional, no cubre todo lo que la empresa necesita. Hay que recurrir a otras partes para que le den un apoyo. Y te pregunto algo, Eder. ¿Él tenía claro cuando llegó a esa organización, le entregaron claramente cuáles iban a ser sus funciones y cuál era el perfil de su cargo? Profe, sí, lo que pasa es que esta persona ya es de cierta edad, pues ya salen como de 50 años, entonces tiene una experiencia ya viejita, ¿cierto? Ya. Pero obviamente con los cambios que hay en la tecnología, pues obviamente ya está como quedadito. Ah, ok. Cuando lo contrataron seguramente en su momento era muy bueno. Y Ahora le, ya es que de pronto no se ha actualizado Sí, y por eso busca apoyo en terceros cuando hay cosas que no las sabe hacer. ¿Y será que la empresa le hace acompañamientos de formación, desarrollo, le hace evaluaciones de desempeño? ¿Alcanzaron a obtener esa información? No, profe, la verdad sí. no. Ok. Profe, no. Sí, perdón, Marta. Cuando ustedes tienen un perfil de sí, cargo bien descrito y la persona lo conoce, porque eso debe ser transparente para el empleado, decir, bueno, estas van a ser tus funciones, te entregamos tu perfil, fírmalo, mira si estás de acuerdo con las descripciones que hay ahí y debe ser claro para el empleado su nivel de relacionamiento, su poder de decisión, si tendrá personas a cargo o no, qué lugar ocupan la estructura, como ustedes lo veían ahí en el documento de Excel. Debe ser claro para el empleado y lo debe firmar aprobando o si tiene alguna observación frente a sus funciones. Muchas empresas no tienen estas prácticas juiciosas desde la gestión humana. Perdón, muchas empresas no tienen, es que ya todos los profesores se fueron, estoy aquí con Elfa, el fantasma. Qué chiste más flojo. Bueno, entonces para muchas empresas estas prácticas no están consolidadas y debería ser transparente para el empleado cuando llega a decir, bueno, mira, te entregamos tu perfil, tus funciones, este es el lugar que ocupas en la estructura organizacional, este es el nivel de relacionamiento, tu nivel de decisión, estas son las competencias asociadas a tu cargo, esto es lo que posteriormente vamos a evaluar en tu desempeño. Firma y estamos de acuerdo con tu jefe inmediato y contigo. Esa sería una buena práctica desde la gestión humana. ¿Por qué? Con base en ese perfil, entonces, se van a alimentar todos los otros macroprocesos de la gestión humana. ¿Que cuál seguiría ahí? La inducción, luego de la contratación seguirían la inducción, los procesos de formación y desarrollo. Bueno, esta persona entró en este nivel con estas competencias. Hay que desarrollarle más el tema de actualización de contenidos en el caso del perfil que analizó él, entonces eso haría parte del programa de formación y desarrollo. Y luego, con base en ese perfil de entrada, también
evaluamos el desempeño, si está cumpliendo, cómo está en relación con sus competencias, cómo se está relacionando según su lugar en la escala en la estructura organizacional, cómo está el cumplimiento de objetivos, cómo está en temas de formación y capacitación. Entonces, digamos que construir un perfil no es simplemente diligenciar un documento, es toda una elaboración estratégica para la gestión de esa persona durante su estadía en la empresa, desde los procesos de formación, capacitación, hasta los procesos de evaluación de desempeño. Por eso es tan estratégico tener los perfiles diligenciados y creados correctamente, que en este caso fueron perfiles desde las competencias, ¿sí? ¿Tuvieron la oportunidad de leer un poco el caso de CJ Mars? ¿Sí? El caso de análisis de esta semana. Recuerden que hasta mañana estará abierto el foro. ¿Qué vieron interesante en el caso de CJ Mars? Es un caso que escribí en 2, 3 páginas. ¿Por qué te pareció complejo? Para que miráramos precisamente qué pasa en las organizaciones cuando no hay un proceso claro en la descripción de perfiles y sobre todo en la definición de políticas en gestión humana. ¿Por qué te pareció complejo, Joana? Joana, ¿puedes habilitar el micrófono? Ahí te lo abrí. Joana. Ok, bueno, ¿quién más tuvo la oportunidad de leer el caso? ¿Sí? Yo sí, creo que la leí al comienzo, no lo entendí, pero ya hoy de pronto lo entendí un poquito mejor al volverla a leer. Ujú. Y en realidad se ve que en esa organización faltó mucho la parte organizacional, porque si desde un comienzo ellos les hubieran dicho a los de Estados Unidos, pongámosle ahí el ejemplo, cómo iban a funcionar, no hubieran tenido esos choques tan fuertes como lo tuvieron. Y no hubieran terminado así de mal como terminó el gerente de esa empresa, digámoslo así, porque les faltó un poco más de comunicación entre ellos. Y ellos formaron un sindicato, pero no tuvieron en cuenta la parte organizacional, la parte de cultura, sino lo formaron y ya, y el otro grupo también se confió y ya. Ok, entonces no hubo una lectura del contexto y acuérdense que cuando leemos el contexto hay que mirar la parte legal, económica, política, social. Entonces seguro a la hora de ir a internacionalizarse o llevar más bien la empresa a Norteamérica, no tuvieron en cuenta bien la cultura de los norteamericanos y cómo fusionar ambas culturas, la cultura Yo, de la organización con la cultura de la empresa. ¿Sí? ya, Ajá, ok. ya, el inconveniente. A mí Ajá. me pareció complejo, es porque una empresa tan estructurada como La Marciana, que tenía Ujú. tan claro su tema de gestión humana, puede habilitar otro mercado de la nada solamente como una idea de negocio. Entonces yo no encuentro cómo vincularlo desde ese punto de vista. Es como si fuera una apéndice de esa empresa marciana intentando hacer un negocio aparte como si no tuviera raíces. Exacto, ahí es donde está el problema de esta empresa, que no llevaron las políticas, no estructuraron sus políticas de gestión humana claras de manera tal que funcionaran tanto en Marte como en Norteamérica. A pesar de la cultura de los norteamericanos, a pesar de la situación económica, y las políticas es importante estructurarlas porque van a marcar o delimitar el actuar desde la gestión humana. Entonces, debe haber una política coherente para la contratación tanto en Marte como en Norteamérica. Debe haber una política de selección
unificada en Marte y en la Tierra. Debe haber una política de remuneración, porque miren que también pasaban cosas en la remuneración que no era equitativa en ambas sedes. ¿Sí? Entonces deben haber políticas claras en una organización que le den guía al actuar independientemente de las sedes, porque estamos hablando de la misma empresa. Y por eso también analizamos la importancia de definir claramente los cargos, los perfiles, porque simplemente necesitaban a alguien que operara, como dice No, Joana. ahí encontré también como es un sinsentido en todo pues, en todo lo que presentas, porque cuando se piensa, pienso yo, pues no sé, ya tú sabes, yo, cuando se piensa en expansión, pues las raíces tienen que también ser como tentáculos, o sea, la persona que llega a liderar el proyecto en Norteamérica tampoco tiene nada que ver con la estructura ya formada, estructurada en Marte. Entonces, pues cómo se piensa en estructurar algo que no tiene conexión con lo actual. Yo la verdad me sentí como ahí, como que no encuentro como qué escribir ni siquiera. Exacto, y precisamente ese es el análisis al que los invito a que lleguen, ¿no? Muy bien, porque, bueno, vengan, cuando una empresa se va a expandir, cuando una empresa va a hacer un proceso de internacionalización, es cómo lo que hoy funciona en el negocio, cómo queremos desarrollarlo en el mercado de ese país o de esa región, cómo queremos seguir llevando la marca, la estrategia del negocio. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues esos aspectos contextuales, lo que hablábamos, la política, lo legal, lo cultural, lo social, pero parecieran como dos empresas desarticuladas, una marciana y otra norteamericana, ¿no? Debería haber una coherencia en las políticas, una coherencia desde el principio la persona que estaba encargada de ir a instaurar el proceso de contratación, que era Macarrón, debía tener claras todas las directrices y las políticas desde Marte, ¿sí? Para poder llegar a la Tierra, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, grandes empresas, por ejemplo, en el sector retail como Carrefour, lo que hablábamos hace 8 días. Carrefour tiene sus políticas claras, tiene su estrategia, sin embargo, ha tenido que hacer adaptaciones de acuerdo a las características del país o el contexto a donde llega. Sin embargo, sigue siendo la misma marca con las mismas políticas. eh, Aquí en Japón, en México, donde esté instaurada la empresa. Por ejemplo, una de las políticas de Carrefour es que solo aceptan proveedores que pasen por unos filtros de calidad definidos por ellos, ¿sí? Solo se aceptan productos que pasen por ese filtro de calidad, porque cuidan la salud de los consumidores. Y esos filtros los implementan acá, en Japón, en México, en Argentina o donde se encuentren. ¿Sí? Entonces, muy bien el análisis que hace Joana, no es que no entiendas, es que el mismo caso genera una confusión. ¿Cómo así que en Marte funcionamos tan bien, pero a la hora de ir a la Tierra no? Claro, es porque no había una política estructurada, es porque no había una definición de cargos clara. Entonces, muy bien el análisis que hace, ¿sí? Básicamente en ese sector, Marta, encontramos los distribuidores de cadena de grandes, de numerosos proveedores que se juntan por categorías. Entonces, por ejemplo, tú vas al Éxito y ves una categoría llamada hogar, otra categoría llamada ropa de mujeres, otra categoría llamada ropa de hombres, otra categoría llamada ropa infantil o de bebés. Y ahí están las diferentes marcas de los diferentes proveedores. Y cada proveedor, de acuerdo a las políticas del distribuidor, hace una negociación con ellos. ¿Sí? Entonces, básicamente así funciona ese tipo de negocios. Ok, entonces muy interesante el análisis
quien no ha leído el caso, vuélvanle a dar una mirada, participen en el foro, va a estar abierto hasta mañana. La idea es que generemos este tipo de discusiones y porque ustedes van a decir, Ana, ¿por qué nos propuso un caso de una empresa en Marte? Chicos, pues porque no estamos lejos de que pase algo así. Ahorita el que era el dueño de la empresa Virgin Mobile, él es de apellido Armstrong, ya está montando un negocio para hacer turismo en Marte. Entonces, nada raro que a ustedes o a sus hijos les toque administrar o trabajar en empresas marcianas o que sus hijos les digan, voy a hacer un intercambio, una pasantía a Marte. No estamos lejos de esa realidad. Entonces, por eso fue que el caso lo contextualicé como una empresa interplanetaria, pues no fue por nada más. Listo. Profe, una pregunta, de pronto no está muy dentro del contexto de lo que estás explicando ahorita, Sí. pero sí me gustaría saber cómo poder uno manejar el tema de las políticas públicas de recursos humanos. Y perdóname si me salta un poco lo que estamos viendo hoy, pero Ok. Recuerda, Marta, que las políticas públicas son para regular acciones efectivamente públicas que velen por la salud de una comunidad, por la salud de una región, ¿sí? Las políticas públicas deben garantizar siempre el cumplimiento de los derechos y la salud de una comunidad, a pesar de las administraciones que pasen por ese municipio, por ese departamento, por esa región. ¿Sí? Por ejemplo, una política de salud mental será que vele por prevenir el maltrato intrafamiliar, por prevenir el suicidio, por promover la vida digna de los ancianos, ¿sí? Pero eso es un tema público, estatal y que le compete a los gobiernos para cuidar, prevenir, promover la salud. En estos días hemos estado abordando las políticas que se construyen desde una organización para dar línea, guía a la gestión de los procesos. Ajá. Entonces, por ejemplo, como la que les compartí de Argos. Argos tiene unas premisas en las que basa su gestión humana y tiene unas políticas claras a la hora de hacer sus procesos de selección, a la hora de hacer sus procesos de inducción, de formación. Ahí mencionan que su proceso es por competencias. Entonces, aquí y en cualquier sede de Argos, el proceso de selección, según esas políticas, debe ser por competencias, porque ya está definido en una política. Básicamente, ¿qué es una política dentro de una organización? Algo que da línea, guía o que dirige el actuar, ¿sí? Entonces, yo llego nueva a Argos y me toca organizar el proceso de inducción del nuevo personal. ¿Qué debo hacer primero? Ir a la política de gestión humana de Argos y decir, bueno, aquí me dan la instrucción de que en Argos se deben promover estos y estos valores, de que el proceso lo debo orientar así y así. Entonces, toda la programación que haga debe dar cumplimiento a esa política, independiente de las actividades que realice, del el horario en el que lo haga, ¿sí? Pero debo dar cumplimiento a esa política que ya la organización con los directivos establecieron. ¿Sí soy más clara en términos de políticas? ¿Sí? Ok. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, entonces les voy a compartir una presentación en estos últimos minutos para cerrar el tema de descripción y análisis de cargo, que nos va a dar, gracias Sara, que nos va a dar ya un enfoque más general de cómo se realiza este proceso y así damos cierre para seguir con los siguientes temas, valga la redundancia. Entonces, por acá les comparto mi presentación. Me confirman, por favor, que la estén viendo. ¿Sí?
Ay, disculpen. Ahora sí. Bueno, entonces, antes de diseñar un cargo, antes de diseñar las políticas de la gestión humana, antes de organizar el área de gestión humana inclusive, hay que entender la estrategia organizacional. ¿Y qué desagrega o qué comprende la estrategia organizacional? La misión, que es lo que hace la organización, la visión, hacia dónde va la empresa, los objetivos, cuáles son esas metas que se traza para llegar a alcanzar esa visión. ¿Sí? Los objetivos son alcanzables, medibles, controlables, ¿sí? Están sujetos a constante revisión. Debemos mirar los principios y valores que han acordado en la planeación de la organización o de la empresa. Debemos mirar el organigrama o la estructura. Acuérdense que el organigrama es un infográfico que nos refleja cómo está organizada la estructura de esa organización, porque no es lo mismo una estructura lineal, una estructura funcional, una estructura por departamentos. ¿Sí? En este caso, la estructura de Mars en Marte era como circular, ¿sí? Porque eso nos va a hablar también de las funciones, nos va a hablar del relacionamiento, nos va a hablar de cuánto nos cuesta financieramente soportar esa estructura en el tema de remuneración de cargos, ¿sí? ¿Qué reglas y manuales están establecidos en la organización, que existe ya consolidado en la organización, y cuáles son los procesos? ¿Sí? Básicamente los procesos y el organigrama deben dar cuenta de una línea estratégica, de una línea táctica, de una línea operativa. Y hay procesos muy comunes en las organizaciones en las que ustedes trabajan y que pueden identificar fácilmente. Por ejemplo, el proceso de finanzas o financiero, el proceso de mercadeo y publicidad, el proceso de gestión humana, el proceso de fabricación, por ejemplo, ¿sí? Cómo determina la organización sus procesos? Entonces, estos 5 elementos nos van a componer la estrategia organizacional. Siempre que ustedes vayan a ejecutar cualquier acción dentro de una organización, remítanse a esto, porque recuerden que ustedes como administradores no cumplen tareas, ustedes persiguen propósitos y deben estar alineados a ese propósito organizacional. Espero hasta acá ser clara. Cuando hemos revisado la estrategia organizacional, entonces pasamos a mirar qué elementos tenemos en cuenta para definir o describir un cargo. Aquí este autor, en su modelo Trabajo Hombres, que es Pedro Sabas, nos propone 2 enfoques. Revisar el puesto de trabajo o analizarlo. Gracias, Víctor, por la aclaración. Analizar el puesto de trabajo desde los aspectos concernientes al trabajo como tal y desde los aspectos concernientes al hombre. En el trabajo que vamos a revisar, cuál es la misión, los objetivos, qué resultados esperamos de ese cargo, qué funciones, qué prestigio va a tener dentro de la organización, qué tareas y acciones específicas va a desarrollar, cuál va a ser los modelos ejemplares a seguir y cómo queremos también que sea ejemplo dentro de la organización, cuáles son las operaciones dentro de la empresa asociadas. Y ojo a esto, ¿cuáles son las condiciones del trabajo? Condiciones físicas, ¿sí? Y cuáles son los posibles riesgos que yo voy a detectar que la persona va a pasar en ese trabajo. ¿Sí? Todo eso debemos sortearlo a la hora de analizar un puesto de trabajo y cuáles serán sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo debo garantizarle un ambiente, un entorno adecuado de trabajo a esa persona para que desarrolle sus funciones y sea
eficaz para la organización. Entonces, por eso, al analizar un puesto de trabajo, también hay que revisar los posibles riesgos y las condiciones necesarias para su desempeño. Una vez revisado esto, miramos las características propias del hombre o la persona. ¿Qué necesitamos en aspectos físicos? ¿Cuál es el rango de edad que vamos a analizar? Su estado de salud, inclusive su estatura, su fuerza, su resistencia. Eso en cargos, por ejemplo, muy operativos, cargos que requieran fuerza, por ejemplo, piensen en una empresa de envíos como TCC, Servientrega, donde necesitamos una fuerza de hombre grande para estar cargando las cajas, para estar surtiendo los camiones, los containers. Piensen en obreros, por ejemplo, exacto, en el sector de construcción. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos físicos al momento de analizar o describir un puesto de trabajo. Los aspectos cognitivos, qué conocimientos requiere esa persona, qué capacitación técnica, sus procesos cognitivos a nivel de inteligencia, de habilidades cognitivas, el nivel de escolaridad o de experiencia, ¿sí? Para una operaria de máquina plana en una empresa textil, pues no será tan exigente el nivel de escolaridad como para un docente universitario, por ejemplo, ¿sí? Porque todo depende de las funciones que va a desempeñar. Entonces, por eso hay que determinar también estos aspectos cognitivos. Los aspectos afectivos, fundamental, mirar cuáles son las motivaciones de ese posible candidato y las motivaciones también que requiere la persona para desempeñar ese perfil. Ese puesto de trabajo. No es lo mismo las motivaciones de un vendedor a las motivaciones de un jefe de un equipo de ventas. El vendedor está más orientado hacia el servicio al cliente, el jefe de ventas está más orientado a la dirección y a la motivación de su personal. Entonces, ¿cuáles son los intereses asociados a su cargo? Las aspiraciones, las características personales que van a hacer que esa persona desempeñe exitosamente su trabajo. Y lo social, pues ya está más asociado a la conducta específica esperada de ese sujeto y a la imagen que queremos que refleje de la organización. ¿Ok? Todas estas variables combinadas, analizadas, nos van a, según este autor, nos van a dar pautas para definir competencias que estén enfocadas hacia la eficacia, la eficiencia y la satisfacción laboral. Recuerden que eficacia es la forma en la que hacemos los procesos y optimizamos los recursos para desarrollar de la mejor manera los procesos y eficiencia es la forma en la que desarrollamos de la mejor manera los procesos, optimizando los recursos en términos de calidad, tiempo, precio. Y eficacia es el logro de los objetivos a través de esos procesos. Entonces, eficiencia habla del proceso, eficacia habla del logro. ¿Sí? Y la satisfacción laboral, pues como la palabra lo dice, es el grado de aceptación que tiene una persona y de motivación que tiene una persona con su puesto de trabajo. Entonces, con todas estas variables sorteadas, este autor nos dice, usted va a tener buenos procesos desde la eficiencia, va a tener personas eficaces y además de eso, personas felices en su trabajo, personas altamente capacitadas para el puesto de trabajo y además contentas, permítanme la expresión, pues le van a dar más éxito a la organización. Espero ser clara hasta acá. ¿Bien? Voy a pasar esta diapositiva porque básicamente es una profundización, una especificación de la diapositiva anterior. Y acá ya tenemos una guía específica para la descripción de ese puesto de trabajo o el análisis de ese puesto de trabajo.
básicamente tenemos dos líneas. La primera es la descripción como tal del trabajo y la segunda son los requisitos. Una vez hicimos todo el análisis anterior, pues tenemos la descripción del puesto, la descripción del trabajo, que esto está enfocado en el título del trabajo o del cargo, por ejemplo, operario de máquina plana, ¿sí? Los deberes, cumplir con la producción diaria, semanal, de acuerdo a la demanda de la empresa, las máquinas que están asociadas, en este caso que sería una máquina plana, los materiales empleados, entonces elástico, hilo, aguja, no sé qué, la supervisión, entonces cuál es la relación directa, qué supervisión deberá tener una empleada o un empleado que opere una máquina plana, cuáles son las condiciones ambientales, cómo garantizo la ergonomía de esta persona que va a estar varias horas en su puesto de trabajo, cómo garantizo las pausas activas, cómo garantizo que tenga una buena circulación en su cuerpo, que tenga buena ventilación, que no esté en un área de hacinamiento, eh, que el contacto con las telas a largo plazo no, que a largo plazo el contacto con las telas no le vaya a generar una enfermedad pulmonar, por ejemplo. Entonces, todas esas condiciones ambientales y esos riesgos que yo debo prever. El documento que nos está explicando está en el núcleo, sí, señor. En los contenidos del núcleo los podemos ver. Igual no se preocupen que esta presentación estará mañana grabada en las noticias. Listo, como siempre, los jueves en la tarde se las subo. Y ya los requisitos del trabajo, básicamente, que esto va más de cara al proceso de reclutamiento y a lo que le vamos a informar al candidato para ver, yo cumplo, yo puedo ser un opcionado para ese cargo. Entonces es específicamente la educación, la experiencia laboral, el juicio, su visión, sus habilidades físicas, sus habilidades de comunicación, su capacidad para trabajar, entre otros, que cuando hacemos una publicación de una requisición de un puesto de trabajo está más enfocada en los requisitos del trabajo y que sea clara y cautivadora para el posible candidato. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, básicamente, así definimos un perfil. Aquí les dejo más autores que profundizan sobre el tema de análisis y descripción de cargos para que ustedes con calma lo consulten. Este análisis de trabajo de Stanton y Milkovich, perdónenme la pronunciación, análisis de tareas, cualidades idóneas y profesiogramas de casas, análisis de puestos, descripción de puestos, especificaciones del puesto de Dessler y Sánchez, análisis de cargos, descripción de cargos y ficha profesiograma o fichas de especificaciones de Chiavenato. Estos son algunos autores clásicos que nos pueden dar más luces en este tema de análisis y descripción de cargos. ¿Ok? Bueno, chicos, con esta presentación damos cierre a este tema de hoy. Si van teniendo alguna inquietud, seguimos conversando por el foro de dudas e inquietudes o a través del correo. No dejen de leer el caso, que está bien interesante, y seguimos discutiendo a través del foro hasta mañana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pues ya no es del tema que estamos viendo, profe, pero sí quería como que habláramos un poquito sobre los compromisos que firmamos al comienzo del núcleo. Ok, excelente. Interesante, profe, que lo aclaremos porque hicimos unos compromisos, pero de pronto algunos no lo han podido cumplir. Exacto. La intención del protocolo que ustedes hicieron al principio con la metodología Team Focus básicamente era
o es para que tengan unas funciones definidas, que tengan unas motivaciones claras frente al núcleo y que todo el tiempo estén haciendo revisión sobre eso. Parte de la función del administrador es que planificar, dirigir, organizar y controlar. Entonces el protocolo les sirve a ustedes como un instrumento de control para ver cómo se están desempeñando frente al trabajo en equipo. Entonces, hoy los invito a Sí, hacer una claro. revisión de lo que ustedes se comprometieron ahí en ese protocolo, si verdaderamente lo están cumpliendo con su equipo de trabajo. Sí, yo me comprometí a ser una mediadora en la comunicación con todos mis compañeros, a estar pendiente de las entregas, yo me comprometí a subir las entregas al campus, yo me comprometí y entonces hagamos hoy una revisión de cómo están de cara a ese protocolo inicial de trabajo. Sí, yo sé que a veces el trabajo Sí. grupal desde la virtualidad se complejiza, pero la intención de que hagamos trabajos grupales es que vamos desarrollando la competencia de trabajo en equipo, porque la vida del administrador, chicos, no opera en soledad. La vida del administrador opera con los demás. Ustedes pueden ser muy buenos gestionando recursos, gestionando dinero, pero la verdadera gestión se hace con las personas, ¿sí? Entonces, hoy los invito a hacer una revisión de cómo están de cara a esos compromisos que firmaron en el protocolo. Listo. A veces uno de los temas en que fallamos es el tema de la comunicación. Y más, por ejemplo, yo estoy aquí en Cundinamarca y otro compañero puede estar en Barranquilla, entonces se ha tergiversado un poco el tema de la comunicación, Ok, que entonces creo que eso es un compromiso. buscar bien los medios, las estrategias, la manera más eficiente de estar conectados. Y les hago también la sugerencia que miren bien cómo es el comportamiento o el protocolo para escribir de acuerdo a la virtualidad o a la digitalidad. Por ejemplo, Marta, voy a ponerte de referente, me disculpas. Yo sé que Claro. yo sé que tú escribes en mayúscula sin ninguna intención. Y quieres ser clara en lo que nos escribes en el chat. Sin embargo, como una norma de civismo desde la virtualidad, cuando uno escribe en mayúscula, da la impresión de que está gritando o alzando la voz. O eso es lo que se... Ah, Ajá, y yo sé que y por tu expresión y por cómo hemos estado hablando en toda la videoconferencia, pues es evidente que no. Entonces, solo se usan mayúsculas en un chat, en un foro, en un debate, cuando en WhatsApp, cuando queremos subir el tono de la voz o hacer enfáticos en algo o incluso gritar. Entonces, todas esas estrategias de comunicación en la virtualidad les van sirviendo para pulir esas dinámicas de relacionamiento con sus compañeros de equipo, ¿sí? Entonces, nuevamente sí. les hago, ajá, no, Marta, no te preocupes, por eso te dije que te iba a poner de ejemplo. Eh, Chicos, entonces nuevamente les hago la invitación a que en esta mitad del camino revisen cómo están frente a esos compromisos plasmados en el protocolo inicial. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá tienen alguna inquietud, comentario adicional? No, pues en la entrevista siempre, bueno, en nuestro caso siempre es un poquito, llamémoslo así, larga, pero creo que nos deja una gran enseñanza y es haber podido contactar a un buen empresario como el que contactamos nosotros, sobre todo pues porque ha sido, como administradores, nos deja muchas enseñanzas, pues. Oh, ok, Y excelente. bueno, sí, Excelente, qué bueno que se van relacionando en el terreno real desde esto que estamos viendo en la gestión humana. Bueno, chicos, les deseo muchos éxitos con esta entrega de hoy. Mañana más tardar tendrán la videoconferencia cargada en el campus en la tarde. Sigan participando en el foro con el caso, estén muy pendientes de las noticias y nos vemos dentro de 8 días nuevamente en la videoconferencia.
¿Ok? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, profe, ustedes por gracias. su Muchas gracias. acostumbrada Feliz noche. participación. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Chao, chao.